La ética del cuidado surge entonces como una crítica de Carol Gilligan, que trabajaba con Kohlberg. Ella alcanzó a hacer unos estudios de desarrollo moral con él y se dio cuenta que efectivamente esta teoría de Kohlberg no incluía las estructuras sociales de exclusión que priman o habían primado en toda la estructura patriarcal de la sociedad. Y era una moral, por ejemplo, de justicia que para ella era sinónimo de discriminación y exclusión. En ese sentido, ella empieza a hacerse distancia pues, de Kohlberg y hace entrevistas con mujeres jóvenes y adultas y se da cuenta que las mujeres efectivamente, no por el hecho de ser mujeres, pero tenían una perspectiva de ética y de moral distinta, mucho más contextualizada, privilegiando el cuidado por el bienestar de los demás. Entonces, la propuesta es de escuchar lo que ella llamó una voz diferente, y esa diferencia favorecía entonces los juicios que consideran la benevolencia y la búsqueda del bienestar de ese otro que tiene proyectos de vida, ese otro que busca su felicidad y el bienestar, y cada uno de ellos, de esos otros, pues se consideraban en sus especificidades y particulares, con sus particulares demandas. Eso fue lo que ella vio en estas entrevistas respecto de ese, llamáramos dentro del contexto del desarrollo moral, que era el tema. Esa diferencia entonces consistía en considerar esas particularidades, ese contexto en distintas poblaciones, pero no mirarlo como lo había interpretado Kohlberg, como una insuficiencia en el desarrollo moral de las personas, sino más bien como una característica diferente. Y el tema de la responsabilidad entonces por el otro y de la solidaridad con el otro, pues se constituye desde esta perspectiva en un deber ético para el conjunto de toda la sociedad. Entonces la ética del cuidado también se ve en ese sentido como un antídoto de la violencia, porque es difícil destruir o descuidar algo que uno mismo ha cuidado, según eran sus palabras. Ahora, en sus estudios con otros colegas es importante mirar que ella propone, así como Kohlberg en su última etapa del postconvencional, ella lo llama precisamente contextualismo postconvencional, para explicar el desarrollo moral entonces desde esa perspectiva que incluía esas relaciones de cuidado entre los seres humanos. Eso tiene una implicación en el concepto mismo de desarrollo, porque ya no se trata de un desarrollo, o sea, la direccionalidad en el desarrollo no implica un proceso fijo, no implica unas etapas determinadas que se deben dar en una secuencia determinada, como lo planteaba Kohlberg, sino precisamente se trataba de un desarrollo de una sensibilidad hacia esas particularidades y a esas características del contexto que marcan entonces el desarrollo de forma diferente. También es importante tener en cuenta esa conceptualización de lo social como constitutivo del ser humano, que en la psicología pues ha sido, digamos que una postura de la mayoría de las perspectivas o de los enfoques teóricos y conceptuales en la psicología. Es decir, lo constitutivo del individuo, del ser humano, pues es lo social.
Es decir, no construimos una identidad individual solos, sino siempre con otros. Y se trata de tener entonces esa historia, que algunos llaman historia de aprendizaje, o algunos llaman historia biográfica, o algunos llaman, bueno, psicohistoria, énfasis en eso relacional y de interdependencia. Y en ese sentido, entender entonces lo moral como esa expresión de las relaciones que se interesan por el otro, que se interesan por mantener esos vínculos con los demás y también de dar una estabilidad en esa historia colectiva. De ahí surge también el tema importante de trascender eso privado, y hay un rompimiento de esas dicotomías entre lo privado y lo público. Yáñez hace una revisión de esto que se han llamado las éticas entonces del cuidado, de la benevolencia, de la compasión, de la responsabilidad, y precisamente caracteriza estos juicios morales con base no en una serie no están basados en una serie de reglas fijas o de principios de carácter puramente formal, sino que operan efectivamente sobre una serie de presupuestos que se construyen y deben estarse construyendo permanentemente en el ámbito del debate público. Y de esa manera es que se trasciende a este carácter también político, porque precisamente una de las bases también de Gilligan, que no mencioné antes, es el interés por la democracia real. Entonces, lo moral tiene que ver con esos proyectos en pro de vidas comunes, de proyectos de la vida colectiva de la gente.